Imagina un mercado deslumbrante, todos persiguiendo oro y joyas. Un anciano susurra: hay un tesoro que no se compra, nunca se agota: la fe. Cómo algo intangible supera el oro que movió imperios. El oro compra casas, pero da paz o consuelo. En este video, desvelaremos por qué la fe es la verdadera riqueza que transforma vidas. Prepárate a descubrir un poder que el oro no igualará. Suscríbete y activa la campana. Hasta ahora hemos comprendido la fe como una corriente creativa, un bálsamo para el alma y una abundancia que se engrandece al compartirse. Sin embargo, la trayectoria humana, rica en luces y sombras, nos demuestra que no toda fe es idéntica y que, incluso este caudal intangible, puede desvirtuarse si pierde su esencia primigenia. Aquí es donde entra en juego la habilidad crítica del discernimiento, la capacidad de diferenciar entre una fe genuina que expande la vida y una fe superficial o distorsionada que termina por aprisionar. Permítanme ilustrarlo con una verdad contundente. La fe auténtica, la que realmente posee un valor más allá de cualquier metal precioso, brota del manantial más profundo de nuestro ser. Es el fruto maduro de una conexión interna, íntima, ya sea con lo sagrado, con el gran misterio de la existencia, o con un designio superior que le da sentido a cada respiración. Esta fe es una fuerza vital que no solo dota de significado, sino que abre horizontes insospechados y despierta en nosotros un coraje que creíamos perdido. La fe ciega, en contraste, es una imposición externa. Es aquella que nos obliga a aceptar sin cuestionar, a creer sin comprender. Una fe que se apoya en el miedo y no en el amor, en la obediencia sin crítica y no en la confianza espontánea. La fe que nace del interior libera porque se funda en la confianza plena, en la certeza que viene de la experiencia. La fe impuesta, en cambio, esclaviza, porque se nutre del control, de la manipulación, de la dependencia de una autoridad externa que nos dice qué pensar y cómo sentir. Esta distinción, amigos míos, no es un mero detalle, es esencial. La fe que de verdad supera el oro del mundo no es la que se impone como una cadena, sino la que fluye como un manantial de agua pura en el corazón de cada ser humano, refrescando y vivificando todo a su paso. Otro matiz fundamental que, a menudo, pasamos por alto en nuestra prisa por etiquetar, es la relación compleja y sorprendente entre fe y duda. Muchas veces, de forma equivocada, pensamos que la duda es la enemiga acérrima de la fe, su adversaria directa, cuando en realidad la duda puede ser su maestra secreta, su más valiosa aliada. La fe auténtica no teme a la duda, no la esquiva ni la reprime. Al contrario, la abraza, la atraviesa, la mira de frente, y al hacerlo, se fortalece, se purifica, se hace más profunda y resistente. Una fe que nunca se ha cuestionado, que no ha enfrentado sus propias sombras, corre el riesgo de convertirse en fanatismo dogmático, en una rigidez que asfixia el espíritu. Así como el oro más puro se refina y se templa en el crisol del fuego, la fe verdadera se purifica y se consolida en el crisol de la duda. Cada pregunta inquietante, cada incertidumbre punzante, cada noche oscura del alma que experimentamos, es en realidad una oportunidad dorada para renovar nuestra confianza en lo invisible con una profundidad aún mayor, con una certeza que ha sido ganada a pulso. Un error recurrente en la historia de la humanidad ha sido confundir la fe con una especie de llave mágica para adquirir riqueza material. Cuidado con esto. Hay quienes proclaman que tener fe es una garantía infalible para acumular oro, para alcanzar el éxito mundano o para obtener poder terrenal. Pero eso, con todo el respeto, es reducir lo sagrado a una simple mercancía, es mercantilizar la esencia más elevada del espíritu humano. La verdadera fe no es una fórmula egoísta para adquirir bienes materiales o para satisfacer caprichos pasajeros. Es un puente sólido hacia la plenitud interior, hacia una paz que el dinero jamás podrá comprar. El oro, por supuesto,
Puede coexistir con un hombre de fe, puede ser una herramienta en sus manos, pero nunca será la medida de su valor, ni el termómetro de su espiritualidad. Si la fe se mide por la cantidad de dinero que se obtiene, entonces, tristemente, se ha vaciado de su sentido más profundo y se ha transformado en un simple negocio disfrazado de espiritualidad, una transacción vacía de sustancia. Finalmente, debemos grabar a fuego en nuestra conciencia que la fe auténtica no es solamente un refugio personal, una isla de calma individual, sino también una fuerza transformadora capaz de desafiar y de construir sistemas injustos, de mover estructuras anquilosadas. Los grandes movimientos de liberación que han cambiado el rumbo de la historia, desde los profetas de la antigüedad hasta los líderes modernos que han luchado por la dignidad humana, se sostuvieron más en la fe inquebrantable de los pueblos que en su riqueza material. La fe, en este sentido, es profundamente revolucionaria, porque nos enseña una verdad incuestionable. El verdadero poder no reside en los palacios de oro, ni en las arcas repletas de dinero, sino en el corazón valiente de aquellos que confían en la posibilidad de un mundo distinto, un mundo más justo y más compasivo. Podemos concluir entonces que la fe no solo vale más que el oro, lo trasciende, lo supera, lo desarma en su poder divisorio, porque mientras el oro, por su naturaleza, tiende a acumularse en manos de unos pocos, creando élites y desigualdades, la fe es un tesoro abierto para todos, accesible incluso en la mayor pobreza material y poderosísimo incluso en la más oscura adversidad. Es una herencia universal, una chispa divina en cada uno de nosotros. Hasta ahora hemos explorado la fe como un tesoro invisible, como una energía que crea y como una fuerza que transforma. Pero surge una pregunta ineludible, una que todos nos hacemos. ¿Cómo llevar todo esto a la vida de cada día? ¿Cómo convertir esta sabiduría ancestral en un hábito tan real, tan tangible como comer, caminar o dormir? A continuación, quiero compartir contigo algunas prácticas y reflexiones que, si las integras con disciplina y corazón, pueden ayudarte a cultivar una fe sólida, viva y, sobre todo, auténtica. No se trata de rituales complejos, sino de gestos sencillos que, repetidos, pueden cambiar tu mundo interno. Primero, crea un espacio de silencio diario. La fe, al igual que una semilla preciosa, necesita un terreno fértil para echar raíces y crecer con fuerza. Ese terreno, mi querido amigo, es el silencio interior. Dedica al menos unos minutos cada día a desconectarte del ruido externo, de la incesante avalancha de información y distracciones. Apaga el celular, cierra los ojos con suavidad y respira profundamente, permitiendo que tu mente se calme. El silencio no es la ausencia de sonido, es el lenguaje de lo eterno, el espacio sagrado donde la fe se fortalece, donde tu conexión con lo invisible se hace más palpable. Sin silencio, la mente se agita, se dispersa y la fe se debilita, se apaga como una vela expuesta a una ventisca. Segundo, alimenta tu fe con gratitud. La gratitud es el agua pura que riega la semilla de la fe, nutriéndola hasta convertirla en un árbol frondoso. Cuando agradeces, incluso por lo más pequeño e insignificante, un amanecer hermoso, un vaso de agua fresca que te sacia, una palabra amable que te reconforta, tu corazón comienza a reconocer que la vida es un regalo constante, una fuente inagotable de bendiciones, muchas veces invisibles. La fe crece y se expande en la misma medida en que reconoces la abundancia que te rodea, esa riqueza que no se pesa en balanzas. Haz de la gratitud un hábito diario, una práctica consciente, y notarás cómo tu confianza en la vida se expande sin límites. Tercero, transforma la duda en tu aliada. No temas cuando la duda aparezca, cuando las sombras de la incertidumbre intenten nublar tu visión. En lugar de verla como una amenaza, como un signo de debilidad en tu fe, mírala como un fuego purificador, como una oportunidad para crecer. Cada vez que dudes, pregúntate con honestidad:
¿Qué me está enseñando esta inquietud? ¿Qué verdad más profunda puedo descubrir detrás de esta incertidumbre? La fe auténtica no busca eliminar las preguntas, sino que se enriquece con ellas, se profundiza a través de la exploración. Usa la duda como un trampolín para ir más hondo en tu confianza, para arraigarte aún más en tu convicción interna. Cuarto, practica actos de fe pequeños. No esperes a que lleguen los grandes desafíos, los momentos críticos, para ejercitar tu fe. Comienza con lo cotidiano, con las pequeñas interacciones del día a día. Confía en que tendrás la energía necesaria para afrontar la jornada, en que una conversación difícil puede resolverse con calma y comprensión mutua, en que una decisión aparentemente incierta puede traer consigo un aprendizaje invaluable. Cada pequeño acto de fe, cada momento en que eliges confiar en lugar de sucumbir al miedo, fortalece ese músculo interior que te prepara, poco a poco, para los retos mayores que la vida te presentará. Quinto, rodéate de personas que eleven tu fe. Así como el oro, para mantener su brillo y su valor, se guarda en cofres seguros, tu fe también necesita protección, un entorno que la nutra y la celebre. Cuida tu entorno, elige con conciencia a tus compañeros de camino. Rodéate de personas que te inspiren confianza, que hablen de esperanza y posibilidades, que vibren en sintonía con la fuerza de la vida. La fe compartida no se divide, sino que se multiplica exponencialmente, creando un campo de energía colectiva que te sostiene, que te eleva, incluso en los tiempos más difíciles, cuando tu propia fuerza individual flaquea. Sexto y último, recuerda que la fe es práctica, no teoría. La fe no se mide por la elocuencia de tus discursos, ni por la cantidad de libros espirituales que has leído. Se mide, se hace palpable, en la forma en que vives cada día, en las decisiones que tomas, en tu actitud ante los desafíos. Es fácil hablar de confianza en lo invisible cuando todo va sobre ruedas, cuando la vida te sonríe. Lo verdaderamente valioso, lo que forja el espíritu, es practicarla en los momentos de prueba, cuando el miedo intenta paralizarte. La próxima vez que enfrentes un obstáculo que parece insuperable, en lugar de rendirte al miedo o a la desesperación, haz un pequeño acto de entrega. Confía, aunque sea por un instante fugaz, en que hay un propósito oculto, una lección que aprender, una luz más allá de la sombra. La fe, como puedes ver, no es un lujo reservado únicamente para místicos o religiosos. Es un recurso cotidiano, una herramienta universal, accesible para cada uno de nosotros. No necesitas poseer oro para empezar a practicarla. Solo necesitas un corazón dispuesto a abrirse y un poco de disciplina para integrarla en tu día a día. Es una inversión interna que siempre, siempre, rinde los más grandes dividendos. Hemos viajado profundo, descubriendo que la fe es un caudal inagotable que ninguna adversidad nos arrebata. No es una varita mágica, sino un faro que ilumina, transformando lo interno y conectándonos a un propósito trascendente. El oro divide, la fe une. El oro esclaviza, la fe libera. Te invito a recordar, tu seguridad genuina reside en tu espíritu, tu verdadera abundancia en tu confianza. Si este mensaje resonó, dale like, suscríbete y comparte, para que otros también descubran que la fe vale más que todo el oro del mundo. Gentleman, aquel anciano en el bullicioso mercado, con su mirada serena y sus palabras susurradas, marcó un punto de inflexión. Hay un tesoro más grande que todo lo que ves, me dijo, uno que no se compra ni se vende y que nunca se agota. La fe. Su afirmación se clavó en mi mente, resonando por encima del clamor de los mercaderes y el brillo del oro. ¿Cómo podía algo tan intangible, algo que no se pesa ni se toca, superar el valor de ese metal precioso que ha movido imperios, encendido guerras y construido sueños humanos desde el amanecer de la civilización? El oro es tangible, poderoso. Compra casas, paga ejércitos, erige templos y sostiene tronos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Puede acaso el oro dar paz en medio de la tormenta?
Puede ofrecer consuelo cuando la enfermedad toca a tu puerta o cuando la incertidumbre aprieta tu corazón. En esos momentos, cuando todo lo material pierde su brillo, es la fe la que emerge como un faro, un escudo, una fuerza invisible que nos sostiene, incluso en la noche más oscura. Quiero que exploremos juntos un principio que se ha tejido en el corazón de todas las tradiciones espirituales, un hilo dorado, no de metal, sino de sabiduría. La verdadera riqueza no se encuentra en las manos, sino en el corazón. Si miramos el gran tapiz de la historia, descubrimos un patrón fascinante. Las civilizaciones han surgido, han prosperado con esplendor y luego han caído en el olvido, muchas veces orbitando alrededor de metales preciosos como el oro y la plata. Estos metales, sí, han movido ejércitos, encendido conflictos y edificado vastos imperios. Pero, ¿qué había detrás de cada expansión territorial, de cada hazaña heroica, de cada sacrificio humano? Lo que verdaderamente sostenía a los pueblos, lo que les daba el aliento para seguir adelante, no era el oro acumulado en sus cofres, sino la fe compartida en un propósito superior, en un destino manifiesto o en una deidad que los guiaba. Pensemos en el antiguo Egipto. El oro adornaba profusamente sarcófagos y templos, reflejando el poder y la riqueza de los faraones. Pero lo que infundía la fuerza a las multitudes para construir pirámides gigantescas, obras que desafían la imaginación, era su inquebrantable fe en la vida después de la muerte y en la justicia divina de Maat. No era el metal lo que los hacía mover aquellas piedras colosales, sino una convicción profunda que trascendía lo terrenal. Viajemos a Grecia. Allí los filósofos, con Sócrates y Platón a la cabeza, no se dedicaban a acumular oro. Debatían intensamente sobre la naturaleza de la virtud, la esencia del alma y el propósito de la existencia. Para ellos, la fe, en un orden superior, en una verdad que iba más allá de lo visible, era infinitamente más valiosa que cualquier riqueza material. Su tesoro era la sabiduría, la conexión con lo divino, no las monedas que podían comprar posesiones perecederas. ¿Y qué decir de Roma? Conquistó medio mundo, extendiendo su dominio con legiones financiadas. Claro que sí, con oro. Pero lo que unía a sus soldados, lo que los impulsaba a marchar kilómetros y a luchar con ferocidad, no eran simplemente las monedas en sus bolsas, sino una fe acérrima en el destino de Roma como ciudad eterna, en su invencibilidad y en la gloria de sus dioses. Era una fe colectiva la que los transformaba en una fuerza imparable. Las tradiciones orientales, tan ricas en sabiduría, también alzaron su voz para resaltar la supremacía de la fe sobre lo material. En la India, los sabios de los Upanishads, esos textos milenarios, afirmaban con claridad que el oro puede perderse, desaparecer, pero el Atman, el espíritu individual, es eterno e inalterable. La riqueza verdadera residía en esa chispa divina interior. En China, el gran Lao Tse, el maestro del Tao Te Ching, hablaba de la confianza en el Tao, ese camino invisible, esa fuerza misteriosa que sostiene el universo entero, una fe en el flujo natural de la vida, más allá de cualquier acumulación. Y en el Tíbet, los venerados lamas enseñaban una verdad asombrosa. Un solo instante de fe sincera podía mover montañas de karma acumulado durante vidas enteras. No era una metáfora vacía, era la comprensión de un poder interno gigantesco. En nuestra propia tradición cristiana, Jesús comparó la fe con un grano de mostaza, pequeño en apariencia, casi insignificante, pero capaz de crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso, y aún más, capaz de mover montañas. Sus palabras resuenan aún hoy como un eco poderoso, un recordatorio constante de que el verdadero poder no radica en lo que brilla externamente, en lo que se puede ostentar, sino en lo que late dentro de nuestro ser, en la convicción silenciosa y profunda del espíritu. La fe fue la fuerza invisible que sostuvo a los primeros cristianos en las catacumbas, perseguidos y amenazados.
a los místicos medievales en sus visiones extáticas, y a los peregrinos que cruzaban desiertos interminables, confiando plenamente en alcanzar la tierra prometida. Incluso la filosofía moderna, a menudo escéptica, ha tenido que reconocer la profunda dimensión espiritual de la fe. Søren Kierkegaard, ese pensador danés tan intenso, la describió como el salto, ese acto valeroso que trasciende la razón, que se aventura más allá de la lógica, abriendo la puerta a lo divino, a lo incomprensible. Friedrich Nietzsche, aunque ferozmente crítico de las religiones establecidas, reconocía en la fe, o más bien en la voluntad de creer, una energía transformadora capaz de dar sentido incluso al sufrimiento más profundo, al sinsentido de la existencia. Y Viktor Frankl, un superviviente de los horrores de los campos de concentración nazis, un testigo de la crueldad humana, afirmó una verdad que nos hace temblar. Quienes mantenían la fe en un propósito más allá del dolor, quienes se aferraban a una razón para vivir, tenían muchas más posibilidades de sobrevivir que aquellos que lo habían perdido todo, incluso el espíritu. A lo largo de la historia, el oro ha sido el motor de grandes conquistas, sí, pero también de la avaricia más insaciable, de la esclavitud más brutal y de una destrucción sin límites. La fe, en cambio, ha sido el refugio sagrado de los oprimidos, el impulso ardiente de los soñadores, la fuerza secreta que ha dado a la humanidad la capacidad de reconstruirse una y otra vez tras cada caída, tras cada catástrofe. Así, siglo tras siglo, lo material ha demostrado ser efímero, pasajero, mientras que la fe ha brillado como una llama eterna, invisible a los ojos, pero indestructible en su esencia. Este es, amigos, el verdadero tesoro que sostiene a la humanidad, aunque tantas veces pase desapercibido, ahogado por el bullicio incesante del oro y las riquezas superficiales. Cuando afirmamos que la fe vale más que el oro, no estamos recurriendo a metáforas vacías ni a frases hechas. Estamos señalando una verdad tan profunda que roza lo sagrado. La fe es ese poder invisible que transforma lo que parece imposible en posible, que convierte la debilidad en fortaleza inquebrantable y la oscuridad más densa en una luz de esperanza. Piensa en la fe como una chispa interior, una corriente eléctrica que viaja más allá de lo visible, más allá de lo palpable. El oro puede comprar un médico con la mejor reputación, con los instrumentos más sofisticados, pero solo la fe puede despertar en el paciente esa fuerza interna, esa voluntad de hierro para sanar, para aferrarse a la vida. El oro puede comprar la cama más lujosa, el colchón más ergonómico, pero no garantiza el sueño reparador, esa dulce calma que solo llega cuando el corazón, libre de angustias, descansa en confianza plena. El oro compra compañía, amistades convenientes, seguidores en redes sociales, pero no puede comprar el amor verdadero, ese lazo incondicional. Paga ceremonias ostentosas, rituales grandiosos, pero no garantiza la paz espiritual, esa serenidad que emana del alma. La fe, por el contrario, actúa como una alquimia secreta, una magia antigua. No añade algo externo a nosotros, no nos da algo que no tengamos. Más bien, transforma lo que ya está dentro, lo que ya existe en nuestro interior. Es como el fuego que convierte el hierro maleable en acero, duro y resistente, o como el agua que hace germinar la semilla dormida en la tierra, despertando la vida que lleva dentro. Por eso, las tradiciones más sabias de la humanidad la consideran superior a toda riqueza material, porque opera en un nivel donde el oro nunca llegará, en el nivel más íntimo y sagrado del alma. El mundo actual, lo sabemos, está plagado de incertidumbres, crisis económicas que nos sacuden, cambios climáticos que nos inquietan, pérdidas personales que nos rompen el corazón. Ante este panorama, el oro parece un refugio seguro. Acumular, guardar, invertir, la estrategia del que busca seguridad en lo material. Pero, ¿qué sucede cuando todo se tambalea,
cuando los cimientos de la sociedad crujen y ni siquiera el oro, ese dios de metal, garantiza la estabilidad? Es allí, en ese preciso momento, donde la fe despliega su verdadera grandeza, su potencia indomable. La fe es el antídoto más poderoso contra el miedo. No elimina los problemas, no los hace desaparecer con un chasquido de dedos, pero cambia radicalmente la manera en que los enfrentamos. Imagina a un navegante en medio de una tormenta feroz. El oro que lleve en su barco no calmará las olas desbocadas, no despejará el cielo encapotado. La fe, en cambio, le dará la certeza absoluta de que hay un puerto más allá de la tormenta, de que el amanecer llegará, y esa certeza, esa esperanza que brota de lo más profundo, es la que lo mantiene a flote, la que le da la fuerza para no rendirse. Muchos hoy hablan de la ley de la atracción o de la manifestación consciente, conceptos populares, ¿verdad? Pero lo que da verdadero poder a esos conceptos no es la mera repetición mecánica de frases, ni la acumulación obsesiva de deseos en nuestra mente. Lo que los activa, lo que les insufla vida, es la fe. Una intención sin fe es como una semilla en tierra seca. Por más fértil que sea la semilla, por más hermosa que sea la intención, jamás dará fruto si no hay agua, si no hay confianza. La fe convierte la intención en vibración, esa vibración en acción decidida, y la acción en un resultado tangible. Es el puente invisible, el lazo mágico que une el pensamiento más íntimo con la realidad que creamos. Por eso se dice, con tanta razón, que incluso una fe pequeña, un hilillo de fe, puede mover montañas, no por el tamaño de la fe en sí, sino por su cualidad transformadora, su capacidad para cambiar el mundo desde adentro hacia afuera. El oro puede abrir puertas en el mundo exterior, puertas de negocios, puertas de influencia. Pero la fe abre puertas, muchos más importantes, puertas dentro de uno mismo. Es capaz de sanar heridas emocionales que creíamos incurables, de sostenernos en medio de la más profunda soledad, de devolvernos el sentido y el propósito cuando todo parece vacío y sin valor. Viktor Frankl, de nuevo, nos lo expresó con su experiencia inigualable. Quienes tenían fe en un propósito, quienes veían más allá del sufrimiento, sobrevivían a la adversidad con una fortaleza que dejaba perplejos a quienes no la tenían. La fe, en ese sentido, es una medicina invisible. No se receta en frascos, no se mide en gramos ni mililitros, pero se manifiesta de formas asombrosas, en la manera en que una persona se levanta con dignidad después de una caída devastadora, en la sonrisa que aparece en el rostro, incluso entre lágrimas, en la esperanza que persiste, que se niega a morir, aun cuando el mundo exterior clama lo contrario. Y por último, quiero que comprendamos que la fe no es solo un tesoro individual, algo que guardamos celosamente para nosotros. Cuando se comparte, la fe se multiplica exponencialmente. Una comunidad unida por la fe en un propósito común puede lograr lo que parecería imposible: reconstruir ciudades después de una guerra, sanar heridas sociales profundas que parecen irreconciliables, incluso transformar el curso de la historia misma. El oro, por su propia naturaleza, a menudo divide, porque establece jerarquías, crea desigualdades y alimenta la envidia. La fe, en cambio, une, porque revela que, en esencia, todos estamos conectados por la misma llama invisible, por la misma chispa divina. En esta primera parte de nuestro viaje, hemos vislumbrado cómo la fe opera como una energía creadora, como el antídoto más potente contra la incertidumbre, la llave maestra de la manifestación, la medicina más pura para el alma y una riqueza que se multiplica al compartirse. Todo esto nos muestra, sin lugar a dudas, por qué la fe es un tesoro inmensamente mayor que cualquier metal precioso. Pero aún queda mucho por explorar. Quedan los matices más sutiles, las trampas. ¿Cómo puede la fe confundirse, corromperse o convertirse en un dogma rígido? ¿Cómo distinguir entre una fe auténtica, una que libera, y una fe vacía, una que esclaviza? Eso, mi querido amigo, lo desvelaremos en la siguiente etapa de nuestro viaje.